Pero ¿cómo corro esto? Acá está. Bien, habíamos quedado en lisosomas. No lo habíamos visto, habíamos quedado en el aparato de Golgi. Así que vamos a arrancar por los lisosomas. Los lisosomas son organelas, ¿no es cierto? Que tienen membrana, que se originaban, ¿se acuerdan que se originaban del aparato de Golgi, del complejo de Golgi? Y lo importante es que son membranas, ¿sí? Son organelas recubiertas por membrana porque se originan del aparato de Golgi que se recubría y liberaba por exocitosis una vesícula. La función del lisosoma es la digestión celular. ¿Qué significa esto de digestión celular? Que lo que hacen las sustancias adentro de los lisosomas es degradarse. Degradarse es romperse, se rompen las moléculas. Ponele que un lisosoma lo que hace es fagocitar. ¿Qué significa fagocitar? Comer. Entonces, emite como unos pies, falsos pies de la membrana, son como falsos, que se dice pseudópodos, como falsos pies, en donde se come una molécula. ¿Y qué hace? La degrada, la rompe. Esas moléculas, ¿por qué, digamos, hace esto? Porque esas moléculas pueden ser de diversas funciones, lo que va a hacer el lisosoma. Puede ser que la sustancia sea para nutrirse, entonces el lisosoma lo que hace es romper como si fuera nuestro estómago, ¿no? Que rompe las moléculas, la comida que nosotros nos alimentamos, y para que nosotros nos podamos nutrir. Bueno, la célula hace lo mismo. También puede ser un microorganismo, ¿no? Que ingresa a nuestro cuerpo, y entonces las células del sistema inmunitario, ¿qué hacen? Fagocitan, se comen esos microorganismos, y los lisosomas son los encargados de romper a ese microorganismo. Ahora vamos a ver los distintos lisosomas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tienen los lisosomas adentro? No es solamente una membrana, sino que tiene muchas enzimas. Las enzimas son proteínas que lo que hacen es acelerar las reacciones químicas. Y esas enzimas lo que hacen es hidrolizar, porque dice hidrolíticas, en su mayor contenido. Después otra dice fosfatasa ácida, pero lo más importante son las enzimas hidrolíticas. Las enzimas hidrolíticas lo que hacen es catalizar reacciones químicas en las cuales va a haber rotura de moléculas. Y cuando vos rompes moléculas orgánicas, tenés que incorporar moléculas de agua. Eso lo vamos a ver en química un poquito. Y bueno, y en biología también lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando vos incorporas agua, bueno, se puede llegar a romper una molécula orgánica. Obvio no pasa, no es que nosotros vamos a tomar agua y se rompen nuestras moléculas, o pones algo orgánico con agua y se van a romper, no, sino que tiene que haber una reacción química. Bueno, esa reacción química se lleva a cabo con las enzimas, por eso tiene que haber enzimas hidrolíticas, que se llaman hidrolasas. Todo lo que termina con asa son enzimas. Son más de 50 o cerca de 50, ¿no? Las enzimas hidrolasas. Entonces lo que hacen los lisosomas es eso, es romper moléculas para darle estabilidad a la célula. Hay distintos tipos de lisosomas. Los lisosomas primarios, porque acá arranca con lisosomas secundarios. Los lisosomas primarios son los que no han ingerido, ¿sí? O no han fagocitado ninguna molécula. Están como nuevitos. Son los vírgenes que le dicen, los lisosomas primarios. Los lisosomas secundarios pueden ser ya de diversos tipos. Por ejemplo, estas son las vacuolas digestivas, o heterofagosomas, se llaman. Son un tipo de lisosomas secundarios, ¿no? Entonces, lo que hace es combinarse un lisosoma primario, con una vesícula
que viene de la membrana plasmática, que es una vesícula de fagocitosis o pinocitosis. Fago significa que ha incorporado la célula un material sólido. Y pino es que ha incorporado líquido. O sea, que puede entrar a la célula por diversos tipos la molécula, ¿no? Por fagocitosis o pinocitosis. Entonces se incorpora material extraño adentro de la célula. Entonces, ¿qué hace el lisosoma cuando entra este material extraño? Se fusiona con esa vesícula, ¿sí? Que vino de afuera, que se formó de la membrana plasmática. Si se ve el dibujito, se ve, ¿no es cierto? Por ejemplo, acá está entrando por pinocitosis, ¿no es cierto? Entonces lo que está haciendo es ingresando, se forma la vesícula y se fusiona con este lisosoma primario. Entonces se forma la vacuola digestiva o el heterofagosoma. Entonces ahí se produce la digestión de esa sustancia extraña, que lo que acá desencadena es la rotura de esa sustancia extraña. Directamente atacan las enzimas estas hidrolíticas, atacan esa sustancia extraña. Los cuerpos residuales son otros lisosomas secundarios que no son muy comunes porque son lisosomas o secundarios que se forman de, por ejemplo, de organismos en los cuales son unicelulares. Por ejemplo, las amebas, los protozoarios, que cómo se alimentan, ¿sí? O sea, no tienen un sistema digestivo. Entonces, ¿cómo se alimentan? Fagocitando las moléculas orgánicas en sus células. Entonces, esa fagocitosis que se realiza de estos cuerpos extraños, o no cuerpos extraños, de estas moléculas, se llaman cuerpos residuales, porque en realidad lo que hace la célula directamente es comer. Entonces ahí libera sustancias de desecho y directamente se liberan. Creo que están en el dibujito también. ¿Ven? Cuerpos residuales son estos. Entonces directamente se liberan con la defecación. O sea, entran por fagocitosis, la sustancia, el lisosoma lo que hace es incorporarlo por fagocitosis, y la sustancia que se libera, qué sé yo, como desecho, lo que no quiere la célula, se libera en una vesícula de secreción, directamente hacia afuera. Y lo que necesita la célula, bueno, va a ser llevada hacia los distintos lugares de la célula, ¿no? Se le dice cuerpos residuales. Y la otra es la vacuola autofágica, citolisosoma o autofagosoma, que es también un caso especial, que se encuentra en células normales, en las cuales el lisosoma digiere a sus propios componentes, cuando la célula se va a renovar. No es solamente la célula, sino que también se puede renovar alguna organela, por ejemplo, como dice mitocondrios, porciones del retículo endoplasmático. Entonces, organelas que no sirven más, o son viejas, o las mismas células también son viejas, lo que ocurre es una autofagia. ¿Y quién entra en juego acá? El lisosoma. Degrada esas moléculas provenientes de las organelas. Bueno, las células vegetales dicen que no es muy común encontrar lisosomas en las células vegetales, porque en realidad la función de los lisosomas la realiza la vacuola. Entonces, entre otras funciones. Entonces no hay lisosomas en las vegetales, solo en algunas, pero es muy raro. Bien, hasta acá estamos bien, se ve todo, ¿me escuchan? Sí. Bueno. Peroxisomas, muy parecidos a los lisosomas, más, siempre se confunden con los lisosomas, ¿no? Los peroxisomas también son vesículas, tienen membrana. La membrana, acuérdense que siempre es la bicapa de fosfolípidos.
porque proviene de eso, proviene de la misma membrana de la célula, ¿no? También tiene enzimas, pero esas enzimas lo que hacen es oxidar, se llaman enzimas líticas, también rompen, porque lítico significa romper, pero no hidrolizando, no agregando agua, sino oxidando. ¿A través de qué utilizas esas enzimas? Utilizan peróxido de hidrógeno, ¿lo ven acá? Peróxido de hidrógeno, que es lo que nosotros conocemos como palabra común del nombre peróxido de hidrógeno, es el agua oxigenada. Es hidrógeno 2, oxígeno 2. En vez de ser como el agua hidrógeno 2, oxígeno 1, este es hidrógeno 2, oxígeno 2. Entonces lo que utiliza para degradar las sustancias es el agua oxigenada, que es retóxico, ultratóxico para la célula. Por eso, aparte de tener estas enzimas oxidativas, los peroxisomas, tiene una enzima que se llama catalasa. Acá se ve bien. Catalasa. Que lo que hace la catalasa es actuar como un protector para la célula. ¿Por qué? Porque la catalasa lo que hace es descomponer a lo que sobra de peróxido de hidrógeno para que no queme a la célula, lo descompone a agua y oxígeno. Entonces la célula no se quema, ni el peroxisoma, ni la célula tampoco se descompone. Entonces, tiene como una protección también la célula para no oxidarse el propio peroxisoma, ¿no? Los peroxisomas son muy comunes en las células hepáticas, en las células del hígado, porque el hígado es una de las funciones que tiene es detoxicación de sustancias nocivas que ingresan a nuestro sistema, y bueno, lo que hace es oxidar todas esas sustancias extrañas, por ejemplo el alcohol, ¿cierto? En las plantas, el peroxisoma tiene otra función, que es la fotorrespiración, que lo vamos a ver en metabolismo. Hay que acordarse del peroxisoma. La fotorrespiración es cuando no hay mucho dióxido de carbono en el medio, haciendo la fotosíntesis, la planta, lo que hace es desviar el metabolismo hacia las mitocondrias y hacia los peroxisomas. Entonces, en vez de realizarse una fotosíntesis, se termina realizando una respiración. Lo vamos a ver en más detalle en la célula vegetal, pero acuérdense que el peroxisoma en las vegetales hace un proceso que se llama fotorrespiración. Los glioxisomas son muy parecidos a los peroxisomas, también se encuentran en las células vegetales, pero no en todos los órganos, digamos, más que nada en las semillas, porque lo que hacen los glioxisomas es intervenir en el metabolismo de los triglicéridos. ¿Qué son los triglicéridos? Los lípidos. Entonces, por ejemplo, ahí sale en el último párrafo, dice, las enzimas de los glioxisomas se utilizan para transformar las reservas de las grasas de la semilla de la planta en hidratos de carbono. O sea, lo que hacen es transformar los lípidos de la semilla en azúcares, para que la semilla germine y se transforme en una plantita. Eso es una vía metabólica que se llama ciclo del glioxilato, y se producen los glioxisomas, exclusivos de las vegetales. Bien, mitocondrias, importante entonces las mitocondrias, ¿no? Las mitocondrias son una de las organelas más importantes, que ya las venimos comentándolas desde el principio de biología. ¿Qué realizan las mitocondrias? Bueno, realizan la respiración celular. Son específicamente de las eucariotas, obviamente, ¿no? Las plantas, la célula vegetal y la célula animal tienen mitocondrias. No es que la célula animal tiene mitocondria y las plantas tienen cloroplastos. No, no tiene nada que ver el cloroplasto y la mitocondria. La mitocondria es respiración celular y el cloroplasto es fotosíntesis. Pero para que quede claro, las mitocondrias
están en los dos tipos de célula y realizan la respiración celular. Ahora sí, bien, si a mí me dicen, bueno, tengo una procariota, una bacteria, que respira, obvio, porque la mayoría de las bacterias, las descomponedoras, por ejemplo, respiran. ¿Entonces quiere decir que tiene mitocondrias? No, no tiene mitocondrias. Eso es una pregunta a veces capciosa de examen para hacer trampa, ¿no? Respiran, sí, obviamente que van a respirar, pero todas las sustancias para hacerla, o sea, ¿dónde hacen la respiración celular? En la membrana plasmática. No es que tienen mitocondria. O sea, si vos te acordás de que las mitocondrias eran procariotas, la teoría de la endosimbiosis, que eran procariotas, en un momento dado, ahí la mitocondria, sus membranas, era la membrana plasmática. Entonces viene de eso, viene de ahí. Entonces las procariotas no tienen mitocondrias. Como para que vayan metiendo conceptos y no se confundan en una múltiple opción. Muy bien, entonces mitocondrias obviamente van a estar en organismos de los cuales respiran, ¿no es cierto? ¿De qué está formado una mitocondria? Me voy a ir directamente al dibujito. Una mitocondria está formada por una doble membrana. Se ve acá la membrana externa que es lisa y la membrana interna que tiene forma de crestas. ¿Sí? Membrana externa, membrana interna, que la interna también le dicen crestas. O sea, yo les digo, está formada por crestas. ¿Cuál es? O sea, ¿tal proceso ocurre en las crestas? Bueno, ustedes ya saben que es la membrana interna, para que quede claro, ¿no? El espacio que está en la parte externa, entre la membrana externa y la membrana interna, se llama espacio intermembrana. ¿Sí? Espacio intermembrana, que se ve acá, así, como si yo hiciera acá entre las canaletas. Espacio intermembrana. Todo lo que está dentro, acá como que se ve un líquido, ¿sí? Porque obviamente es medio acuoso, se llama matriz mitocondrial. Entonces ahí ya ubicamos todo de cómo está formada la mitocondria, ¿no? ¿Dónde está el ADN y los ribosomas que habíamos visto que tenían las mitocondrias? Bueno, en la matriz mitocondrial. En la mitocondria se observan dos procesos, ¿no es cierto? Dos procesos importantes. Una es el ciclo de Krebs, ¿sí? Que es propio de la respiración celular, el ciclo de Krebs. Ese ciclo de reacciones ocurre en la matriz mitocondrial. Y la otra etapa que continúa es el transporte de membrana, ¿sí? Que aparece lo que es la fosforilación oxidativa, que es la última parte para producir el ATP, porque acá todo el objetivo de la mitocondria y la respiración celular es para obtener energía de las moléculas orgánicas. Entonces es para obtener ATP. ¿Se acuerdan que la energía se almacenaba en forma de ATP, de adenosín trifosfato? Entonces, todo ese es el objetivo. Entonces, la última parte en donde se une el oxígeno que nosotros respiramos con todos los hidrógenos que fueron liberados de las moléculas orgánicas que se oxidaron, toda esa parte es la fosforilación oxidativa. Bueno, ¿dónde ocurre esa parte? En las crestas mitocondriales. ¿Sí? En las crestas mitocondriales. Entonces ahí ya tienen dos procesos de la mitocondria, la respiración celular. La primera parte, el ciclo de Krebs, que ocurre en la matriz mitocondrial, y la fosforilación oxidativa, el transporte de electrones, que ocurren en las crestas. El ADN y los ribosomas propios de las mitocondrias están en la matriz mitocondrial. Bien. ¿Esto qué es?
Esto es un cloroplasto. Ya esto es exclusivo de las células vegetales, no es de la célula animal, ¿no? Nosotros no tenemos cloroplastos. Los cloroplastos pertenecen a un grupo de organelas que se llaman plástidos, o sea, cuando ustedes vean y les coloquen la palabra plástidos, significa que pertenecen a unas organelas que son exclusivas de la célula vegetal y también de las algas, porque no hay que olvidarse que las algas también tienen cloroplastos, pero pertenecen al reino protista, no al reino plantado. Pero bueno, obviamente también tienen cloroplastos porque realizan la fotosíntesis y son eucariotas. Bien, ¿cuáles son esos grupos de plástidos? Son los leucoplastos, los cromoplastos y los cloroplastos, que nosotros vamos a meternos de lleno, digamos, en cloroplasto, pero bueno, los leucoplastos, también veámoslo, los leucoplastos son los amiloplastos, son todos para reservar sustancias. Los leucoplastos tienen amiloplastos, que almacenan almidón, los proteinoplastos, que almacenan proteínas, lo dice la palabra, y los elaioplastos, que almacenan aceites. Que, bueno, cada organela, cada leucoplasto va a estar en algunos sitios de los órganos de las plantas. Ponele la papa, que tiene almidón, va a tener amiloplastos. Si vos tenés una semilla que tiene mucho aceite, y va a ser el amiloplastos, ¿no? Los cromoplastos, cromo significa color, y son los pigmentos que dan color, están en esas organelas que se llaman cromoplastos. ¿Dónde los vamos a ver más? Bueno, en las hojas, en las flores y en los frutos. Las hojas tienen también cromoplastos, pero lo que pasa que como tienen tantos cloroplastos, el color de las hojas, su color más llamativo es el verde. Pero en otoño, ahora justamente que estamos en otoño, vamos a ir viendo que las hojas tienen otros colores. ¿Por qué? Porque los cloroplastos van muriendo, van desapareciendo, y las hojas van demostrando los cromoplastos. Y bueno, y ahí vamos directamente, vuelvo al dibujito del cloroplasto, que es el que más nos compete y más nos van a tomar. Bueno, los cloroplastos, la función importantísima es la fotosíntesis, ¿no es cierto? Es producir moléculas orgánicas a través de la energía que convierten ellas en energía química, energía solar en energía química, ¿no? Eso lo realizan aquellos organismos que realizan la fotosíntesis. Vuelvo como lo anterior de la mitocondria. ¿Se acuerdan las cianobacterias que realizan la fotosíntesis? Son bacterias. ¿Tienen cloroplastos? No, no los tienen, porque el cloroplasto es solamente de la eucariota fotosintética, pero de la eucariota. Entonces, ¿tienen cloroplastos una procariota? No, no tiene. Si realiza la fotosíntesis como una cianobacteria, la va a realizar en la membrana plasmática. Así que, bueno, guarda con las múltiples opciones tramposas. Bien, el cloroplasto tiene dos membranas, como la mitocondria, pero en este caso son lisas, no hay unas crestas ni nada por el estilo. Son lisas. Está la membrana interna y la membrana externa. Y después, si ustedes ven acá, tiene una serie de discos, ¿sí? Que son membranosos, que se llaman tilacoides. Y cada uno de esos tilacoides está formado por la membrana tilacoidal, membrana de tilacoides. Porque en realidad son membranas. Todo el paquetito, yo digo paquetito, pero todo el conjunto de tilacoides uno arriba del otro, se llama grana. Ahí se ve bien en el dibujo. Se llama grana. Estos sitios los tienen que saber muy, muy bien para comenzar el tema de metabolismo. Así que cuando empecemos metabolismo tienen que recordar muy bien todas las partes de la mitocondria y el cloroplasto, ¿no? Para no confundirse, porque, por ejemplo, en la fotosíntesis ocurren dos procesos importantes. Una son las reacciones lumínicas
Y la otra etapa es la que fijan el carbono, que sería el dióxido de carbono que ingresa al cloroplasto para la fotosíntesis, se fija y se transforma en una molécula orgánica, en un azúcar. Entonces, esos dos procesos ocurren en el cloroplasto, y bueno, ¿dónde ocurre el primer proceso de las reacciones lumínicas? Que ahí entraría en juego la clorofila, en la membrana del tilacoide. Entonces, ¿dónde se sitúa la clorofila? Se sitúa en la membrana del tilacoide. Entonces, la primera etapa ocurre en la membrana tilacoidal. Y las reacciones que fijan carbono, que es también un ciclo, pero en este caso se llama ciclo de Calvin, ocurre en el estroma. Que el estroma es como si fuera la matriz del cloroplasto, toda la parte interna, pero en este caso se llama estroma. O sea, ahí ocurre la segunda etapa de la fotosíntesis. Entonces hay que saber bien los lugares, porque toman bastante lo que es lugares. Perfecto. Vamos con vacuolas, vesículas, que es todo muy parecido, ya estuvimos un poco viendo vacuola. La diferencia es que es especial de las células vegetales, porque es una organela que está formada por una membrana simple, se llama tomoplasto, la membrana de la vacuola. Lo que hace es regular el equilibrio osmótico, que es el equilibrio osmótico, es que la célula esté hidratada, ¿sí? A ver si puedo actualizar. A ver, vamos a ver. Que la célula esté hidratada para que pueda realizar esta fotosíntesis, ¿no? Este intercambio de agua, este intercambio de necesidad que necesita el agua como materia prima para la fotosíntesis, ¿no? Bien. Hay plásmidos, hay, diciendo mal, hay protistas, ahí está, protistas, que lo que tienen es una vacuola también, una vacuola, protozoos que tienen vacuola, y lo que hacen es que cuando se les coloca en agua salada, esa agua, esa sal, digamos, no ingresa, porque se podría deshidratar, ¿sí? el organismo, el individuo, que está formado por una sola célula. Para que mantenga la hidratación y no pase la sal del mar o a este protozoo, quien mantiene hidratado al protozoo, la vacuola. Entonces, es como importante también para muchos organismos unicelulares, no solamente para las plantas. Bien. ¿Hasta acá se ve bien? Porque estuvo haciendo unas cosas raras la imagen. No sé si me siguen viendo y siguen escuchando. Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. ¿Qué me queda? Bueno, quedan las inclusiones, y ahí voy a parar un ratito para volver a comenzar. Ahora ya les digo la hora, así volvemos a comenzar. Las inclusiones, ¿qué son? Las inclusiones son todas aquellas moléculas orgánicas que están dentro del citosol. Pigmentos, grasas, glucógeno, almidón, dependiendo obviamente de la célula y del organismo, ¿no? ¿Qué es lo que necesita la célula para vivir? Esas son inclusiones. Todo va a depender del tipo de célula, ¿no?
Porque si la célula, por ejemplo, tiene muchas, almacena aceites, o tiene, por ejemplo, en la célula vegetal tiene oligoplastos, lo que va a hacer es que seguramente hay muchas, en el citosol hay muchas inclusiones lipídicas. Entonces en el citosol hay muchas moléculas. También las inclusiones pueden ser liberadas por los lisosomas, que se acuerdan que habíamos dicho que se liberaban, ¿no? Son moléculas que se liberan de los lisosomas y bueno, pueden ir por la célula para cumplir otra función. Hay enzimas, bueno, de todo. Y también en el citosol lo que va a haber es el citoesqueleto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá de toda esta parte? No. ¿No? Profe, ¿puede explicar de nuevo la inclusión? Que no puedo entender mucho. No, las inclusiones son moléculas orgánicas. También puede ser, por ahí también puede ser sustancias inorgánicas. Puede ser que la célula necesite algún ion o algún metal, o no metal, lo que sea, que esté en la célula, ¿sí? Son solamente moléculas que están en el citosol. O sea, no están recubiertas ni por vesículas ni nada, ¿no? Pueden ser proteínas, por eso el citosol también se le dice que, el citoesqueleto, perdón, se dice que está formando parte de esas inclusiones, porque son proteínas, ahora las vamos a ver. Ahora cuando cortemos les digo el citoesqueleto. Les digo a qué hora vemos el citoesqueleto. Y puede ser lípidos, pueden ser pigmentos, dependiendo qué es lo que necesite y qué se libere de la célula, que se vaya liberando de la célula. Entonces son moléculas nada más. Pueden ser enzimas también, hormonas, que van entrando. Y esos son componentes, digamos, no vivos de la célula. Y pueden ser de distintos tipos. Es lo que generalmente va necesitando la célula y también se va liberando de los organismos. Moléculas. ¿Sí? Eso depende Sí, de qué es lo gracias. que vayamos viendo, depende de todo, no es que esté estricto. Hay algún tipo de molécula en una célula u otra, no, sino que eso depende de la célula y depende de qué función tenga la célula también. Pero son moléculas que necesita la célula, ¿no? Muy bien. Bueno, son 6:38, voy a cortar, y menos cuarto justo, 7 menos cuarto, volvemos a la clase. Así vemos citoesqueleto, porque lo tenemos que ver tengo que terminar esta guía sí o sí. ¿Sí? Entonces les dejo unos segunditos, son mi cuare, bueno, 5 minutitos, 5 o 6 minutitos para, si quieren hacer algo, o fíjense las dudas también que tengan, y volvemos. Vamos a ver si después empezamos también con permeabilidad. Ya habilité la función en el campus de permeabilidad, así también lo podemos empezar. Y avanzamos. Bueno, corto acá y en 5 minutos vuelvo. ¿Sí? Ok. ¿Listo? Bueno.